Ok, saludos. Bienvenidos sean a la primera conferencia del segundo semestre en el que el Foro de las Artes del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales está activo. Al igual que el semestre pasado, debo resaltar que me parece muy apropiado que para reabrir este espacio, no se abría en 7 años, tengo entendido, esto del Foro de las Artes, para que lo tengan claro, pues se haga eco de lo que por más de medio siglo fue como un rito de pasaje que todo estudiante de primer año debía transitar. Y con esto me refiero a tomar los cursos de UMA 3101 y 3102 durante su primer y segundo semestre de estudios respectivamente. No exagero al decir que previo al cambio de currículo que se dio en el 2008, era una anomalía, era irregular el hablar entre alumnos que luego de pasar el primer año en la UPI, desconociéramos sobre la trama, el significado y hasta pasajes específicos de esos poemas épicos conocidos como la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio. Esto sin importar la facultad de procedencia o concentración escogida. Y es que estas obras no solo nos unen bajo mitos de un origen compartido a todos aquellos que residimos dentro de una cultura en Occidente, sino que de igual manera nos presenta con temáticas que siempre serán relevantes a la condición humana, como por ejemplo lo serían las pasiones humanas manifestadas entre esa contraposición de Eros y Thanatos, los tribalismos a los que gravitamos y la política que se da en estos colectivos, relevante este año, al igual que las guerras que acompañan estos tribalismos. Al individuo dentro de ese marco, aquel individuo que expresa su libertad de pensamiento mediante la acción, los límites del ser humano y cómo éste batalla con rebasarlos, muchas veces fallando, pero muchas otras con éxito. Y esto con la siempre presente amenaza de ser estigmatizado y destruido por un colectivo que va a evitar a toda costa que salga de las filas de ese grupo. Esos son algunos de los temas que muestran estas épicas y que siempre serán relevantes, ¿no? No es arbitrario el que hayamos acordado colectivamente como civilización que dentro del título de clásicos, estas obras son las más clásicas, por así decirlo. No solo por ser las primeras, sino porque su relevancia siempre es latente. De igual manera, me parece que un pensador idóneo para exponernos a estas obras, ya sea la figura del profesor Héctor Mercado, aquí, de quien puedo dar fe que ha exhibido una pasión muy particular y consistente en cuanto a lo que concierne este periodo de la cultura occidental y a estas obras a lo largo de décadas ya. Tanto así que se ha dado a la encomienda personal de reproducir y continuar con los planteamientos, las mitologías y las formas poéticas que se encuentran en estas a través de su expresión artística, titulada La Lampíada. La obra de Mercado se presenta así como una anomalía anacrónica, pero en el mejor sentido, en el mejor de los sentidos, el mejor sentido de la palabra. El profesor Héctor J. Mercado Susí nació y se crió en San Juan, Puerto Rico, completó un bachillerato en psicología y una maestría en inglés en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. En 2017 publicó una novela de ciencia ficción titulada Our Legacy. Ha presentado
en conferencias en Puerto Rico, en Santa Cruz y Ghana. Actualmente está completando un doctorado en lenguaje y literatura del Caribe angloparlante en el Departamento de Inglés de la Facultad de Humanidades y es profesor del Departamento de Inglés aquí en la Facultad de Estudios Generales desde el 2016. Y pues, sin más, los dejo con el colega Héctor Mercado Susí y sus pensamientos sobre lo que implica esa figura del poeta romano llamado Virgilio, al igual que las ramificaciones milenarias de su obra La Eneida. Héctor. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Juan Virgilio Colón por su generosa introducción, al Departamento de Humanidades de esta facultad y a todo el personal cuya gestión hace posible este evento, el Foro de las Artes. Bien, como muchos de ustedes ya saben, el año pasado un llamado challenge de TikTok se volvió viral. El mismo consistía en preguntarle a algún allegado ¿qué tan a menudo piensas en el Imperio Romano? Dicha pregunta tenía como propósito fungir como una especie de medidor de la influencia de las estructuras patriarcales en el entrevistado. Numerosas presentaciones sobre Roma ya han aludido jocosamente a este challenge de TikTok de un modo similar a como lo hago yo hoy. Cuando mi cuñada me preguntó, yo cándidamente le contesté, por lo menos una vez al día. De modo jocoso, ella luego me explicó la razón y función de su pregunta. Según Mary Beard, historiadora y profesora emeritus de clásicos de la Universidad de Cambridge, el Imperio Romano es una especie de espacio seguro en el que los hombres en particular pueden satisfacer sus fantasías machistas o macharranas sobre la construcción de carreteras, sobre gobernar el mundo y, ya sabes, vestir en togas y pequeñas faldas militares. Y todo queda tan lejos, históricamente hablando, que no nos importa. Beard continúa aludiendo a su deseo de que se entienda que el Imperio Romano es mucho más que construir y luchar, y que tal vez este challenge nos puede servir como punto de partida para abordar el tema e interesarnos en conocer más sobre la historia de Roma. Personalmente, comparto su opinión, y hoy pretendo poner mi granito de arena en el asunto. Por tales razones, he decidido hablar hoy sobre la figura del poeta romano Virgilio, su entorno histórico, su obra, particularmente la Eneida, y la influencia literaria que la misma ha tenido a lo largo de la historia occidental, culminando en el Caribe. Finalmente, culminaré esta presentación con mi obra, la cual ha sido significativamente influenciada por el poeta en cuestión. Como nota, quiero prestar particular interés a ciertas figuras femeninas que de un modo u otro pueblan a la obra de Virgilio, sus predecesoras mitológicas de la tradición griega y sus sucesoras literarias. La historia romana se puede abordar en tres periodos que aluden a sus estructuras políticas. De este modo, emergen tres categorías: el periodo de reyes romanos, el periodo de la República Romana y el Imperio Romano. Se desconoce mucho sobre el primer periodo, el de los reyes romanos, debido a la falta de documentos escritos durante esta época, de modo que lo que se conoce sobre el periodo de los reyes romanos se remite a lo escrito durante el periodo de la República Romana con una base en la tradición oral. Lo que se conoce
sobre el periodo de los reyes romanos se basa en mitos y leyendas que tienen como punto de partida la fundación del reino romano. De aquí la leyenda tan famosa en la cual Rómulo y Remo, hijos gemelos de Rea Silva y el dios Marte, son abandonados en el río Tíber por su madre para evitar que Amulio, rey de Alba Longa y tío de Rea Silva, los asesine por estos ser vistos por el rey como una amenaza contra su poder y su reino. Protegidos por el dios del río, los gemelos sobreviven con el auxilio de Luperca, la loba que los amamanta, y eventualmente estos pasan a ser rescatados por el pastor Faustulo, quien vivía donde la primera ciudad romana sería levantada. Luego de matar a Amulio y a su hermano Remo, Rómulo fundaría Roma, convirtiéndose en su primer rey. A Rómulo se le adjudica el protosenado romano, el ejército y las primeras instituciones religiosas romanas. Este mito se remonta a mediados del siglo VIII a.C., particularmente el 753 a.C., periodo que en Grecia se remonta a la época arcaica y posiblemente haría de Rómulo un contemporáneo de Homero. Luego de un año de interreinado tras la muerte de Rómulo, el sabino Numa Pompilio sería su sucesor alrededor del año 715 a.C. A Numa Pompilio se le adjudica la creación del calendario romano de 12 meses, al igual que muchas de las instituciones religiosas y políticas más importantes de Roma, como lo son la construcción del templo de Jano, el culto de Término, quien vendría siendo el dios de las fronteras, la adopción de una tradición etrusca de civiles o augures conocidos como vagoias y el cargo de pontífice máximo, entre otras cosas. Tulo Hostilio sucedió a Numa Pompilio para el año 672 a.C., y se le adjudica el derrotar a Alba Longa y la incorporación de sus familias, de las familias de su nobleza a la aristocracia romana. En el año 640 a.C., Anco Marcio sucede a Tulio Hostilio. A él se le adjudica la derrota de los sabinos y el establecimiento del puerto de Ostia. A Anco Marcio lo sucede Lucio Tarquinio Prisco en 616 a.C., a quien se le adjudica la expansión romana al incorporar el Lacio al reino romano, además de incrementar al doble el número de sus senadores. La construcción del Circo Máximo para carreras de carros de lucha y la Cloaca Máxima, una especie de sistema de alcantarillado. Servio Tulio sucede a Lucio Tarquinio Prisco en el 578 a.C. A este rey se le adjudica la creación de la Asamblea Centuriata y la tribu romana como unidad legislativa. Además, construyó nuevos muros alrededor de la ciudad romana y estableció los festivales compitales en honor a las deidades de las intersecciones en los caminos. Servio Tulio es sucedido a la fuerza por Lucio Tarquinio el Soberbio en el año 534 a.C. Aunque se le adjudica la conquista de varias ciudades latinas, la fundación de varias colonias romanas y la construcción del templo de Júpiter Óptimo Máximo, fue el último rey romano tras ser eventualmente destituido y la República Romana establecida en el año 509 a.C., 10 años antes del inicio de las guerras médicas, periodo que marca un antes y un después en Grecia
y ve el inicio de su periodo clásico. No me detendré mucho en el periodo de la República Romana por estar esta tan documentada. Cabe mencionar que Roma vivió una época de gran expansión durante este periodo. Durante los siglos posteriores al siglo VI a.C., Roma vería una significante diversificación étnica, incorporando casi toda la costa mediterránea, incluyendo la Galia, Iberia, el norte de África, la costa occidental de Anatolia, las islas del Mar Egeo y la península griega. No obstante, es durante el ocaso de la República Romana en la que ubicamos a nuestra figura de interés, al poeta romano Virgilio. Es un periodo violento, dominado por inestabilidad política, rebeliones locales, guerras civiles y guerras con otras naciones, entre otras cosas. Dicho periodo culminará cuando el Senado romano le otorgue una serie de poderes a César Augusto, también conocido como Octavio, que lo convertirán en el primer emperador romano en propiedad, el primer princeps, trayendo a Roma a un periodo de estabilidad y continua expansión y consolidación, resultando en lo que conocemos como la Pax Romana. Y Virgilio funge como una figura importantísima en este proyecto de imperio. Pluvio Virgilio Marón nace en el año 70 a.C. en Andes, cercana a Mantua, la cual se incorporó a la aún República Romana durante la vida de Virgilio. Según el provinciano escritor Macrobio, siglo V después de Cristo, Virgilio era de ascendencia humilde. No obstante, hay académicos que cuestionan dicho origen, ya que Virgilio tuvo una educación privilegiada cuyo acceso era solo posible para las clases pudientes. Dicho poeta romano fue educado en Cremona, Milán, Nápoles, Roma y partes de Grecia, donde estudió retórica, medicina, astronomía y filosofía. Fue influenciado por poetas neotéricos, como lo son Polión y Sina, quienes rechazaban la poesía homérica por temas menos grandiosos y escenarios más locales. Según el gramático Servio, siglos IV y V después de Cristo, Virgilio era un joven tímido e introvertido, apodado Parthenias, que significa virgen en español, por sus compañeros. Además, Virgilio padecería por su mala salud hasta su muerte en el año 19 a.C. El poeta romano es conocido por componer las bucólicas, también llamadas églogas, las geórgicas y la Eneida. La última es considerada no solo como la mejor de sus obras, sino como un patrimonio literario universal de la literatura de Occidente. No obstante, las primeras dos obras, las bucólicas y las geórgicas, lo llevaron a ser un poeta reconocido. Tanto fue así que llamó la atención del diplomático y también poeta Mecenas, quien junto con el general Agripa eran probablemente los hombres romanos de mayor valor para César Augusto, quien reconocía la importancia de los proyectos propagandísticos en la construcción de un nuevo imperio tras su victoria contra Marco Antonio y Cleopatra VII en la batalla de Accio en el año 31 a.C. En resumen, Virgilio pasaría el resto de su vida componiendo el poema épico comisionado por el aún futuro emperador. Ahora bien, veamos las fuentes principales que Virgilio utilizaría en la composición del mismo.
La Ilíada y la Odisea, obras adjudicadas a Homero, conforman un pilar, si no la fundación misma de la literatura occidental. Dichas obras han alcanzado el nivel de universalidad por cómo sus versos presentan la condición humana ante un cosmos hostil, habitado por deidades caprichosas, y por el modo en que celebran y en ocasiones condenan los valores culturales que sus héroes reflejan. La Ilíada narra los eventos del último año del conflicto troyano, particularmente lo referente a las consecuencias que la cólera de Aquiles tiene en la guerra y cómo ésta acaba con la vida de Héctor. Por otra parte, la Odisea narra lo que le acontece a Odiseo durante su dilatado retorno de Troya, mientras que en Ítaca su familia y su propiedad peligran tras su ausencia. Ambas obras comparten concepciones sobre la hospitalidad, la justicia, las consecuencias de la guerra y las transgresiones de leyes humanas y divinas. Cabe mencionar que se conoce muy poco sobre Homero, el autor a quien se le adjudican dichas obras. Aunque los historiadores lo ubican alrededor del siglo VIII a.C., la Ilíada y la Odisea son parte de un ciclo épico que habría sido transmitido oralmente durante siglos y se remonta a eventos situados en la Edad de Bronce tardía. Además, tampoco existe prueba contundente que corrobore la existencia histórica del poeta, si fue un solo hombre, una escuela de aedos profesionales o un título alusivo a extranjeros cautivos. Conocemos a Homero por las obras que se le atribuyen y por menciones directas e indirectas que otros poetas, dramaturgos y filósofos contemporáneos y posteriores a él hacen de él. A esta ambivalencia denotativa se le conoce como la cuestión homérica. No obstante, y quizás por tales razones, Homero se ha vuelto indistinguible de las obras que se le adjudican, de modo que su nombre ya no denota a un hombre, sino a un mito. Por otra parte, la Eneida es el producto de una empresa literaria encomendada a Virgilio por César Augusto en el siglo I a.C. El mismo está compuesto en hexámetro dactílico y se remonta a un pasado en Troya que vincula al emperador romano directamente con los dioses. Como épica fundacional, la Eneida le provee al romano un pasado de conquista, enaltece a su emperador, legitima sus enemistades con Grecia y Cartago y justifica sus ambiciones imperialistas. Durante la primera mitad del relato, la Eneida imita el aspecto errante de la Odisea, pues narra las labores que enfrentan los sobrevivientes troyanos quienes, liderados por Eneas, navegan rumbo a Italia con el fin de fundar una nueva Troya. La segunda mitad del relato imita el aspecto bélico de la Ilíada, pues narra el enfrentamiento entre troyanos y rútulos quienes, liderados por turno, defienden sus tierras latinas. Es necesario señalar que aunque las obras de Homero son poemas fundamentales en el ciclo épico troyano, las mismas no pintan un panorama completo que se extienda desde las causas del conflicto en cuestión hasta el retorno de todos los héroes a sus tierras. Entre los poemas perdidos del ciclo épico troyano se encuentran Ciprias, Etiópida, Pequeña Ilíada, Iliupersis, Nostoi y Telegonía. Conocemos de la pasada existencia de estas obras por los fragmentos que sobreviven, por menciones que otros hacen de las mismas y por los resúmenes y referencias que estos hacen en sus obras. Es imposible conocer la totalidad de fuentes orales y escritas relacionadas al ciclo épico troyano que Virgilio hubiera tenido disponibles para la composición de la Eneida. No obstante, ante la naturaleza fragmentaria y en ocasiones contradictoria de este archivo, el poeta hubiera tenido que entrar en un proceso valorativo de selección
alteración, énfasis u omisión de la información disponible y reformar la narrativa conforme a su misión y juicio creativo. Quiero no obstante señalar la Etiópida, también conocida como Etíopis, de Arctino de Mileto, siglo VIII a.C., poema del ciclo épico troyano que, como ya mencioné, no sobrevive a nuestros tiempos. Sin embargo, en la Crestomatía, el tutor de Marco Aurelio, Etiquio Proclo, del siglo II después de Cristo, provee un resumen de lo que acontece inmediatamente posterior a los eventos narrados en la Ilíada de Homero. Narra cómo el pueblo de las Amazonas, liderado por su reina Pentesilea, se embarca a auxiliar a los troyanos. Pentesilea es exaltada como una guerrera formidable que amenaza la integridad del ejército aqueo, de modo que un combate singular entre la amazona y el mirmidón Aquiles se torna inevitable. En este encuentro, Aquiles resulta vencedor y tras empezar a despojarla de sus armas, se enamora de ella y lamenta su muerte. Viendo dicho comportamiento, Tersites, otro aqueo, se burla de Aquiles y éste lo mata. La narrativa continúa con la introducción de otra trama que culmina con la muerte de Memnón, el rey de los etíopes e hijo de la Aurora, y un troyano noble llamado Títono. Memnón muere a manos de Aquiles y este último termina sucumbiendo a su vez tras Paris herirle con una flecha que el dios Apolo dirige a su talón. Presto singular atención a la amazona Pentesilea, pues en el canto 11 de la Eneida de Virgilio se nos introduce el personaje de Camila. A continuación, leeré una selección donde se relata su origen. En el imperio hablaba en tanto la hija de Latona, con Opis la veloz, sagrada ninfa de su divino séquito, y con ella adolorida comentaba: oh Virgen, a esta guerra cruel parte Camila, que de mis armas va ceñida en vano, aunque la quiera yo más que a ninguna, ternura que no es de hoy, y que no mueve a Diana con dulzura repentina. De Priverno la antigua, reino suyo, expulsaron a Métabo los odios que inspiraban su fuerza y su arrogancia. En medio de la sórdida refriega, de la cuna, al huir, alzó a su niña, su compañera en el destierro, y dióle por nombre el de la madre, cercenado por Camila. Contra el pecho, estrechándola ansioso, iba perdiéndose por las hoces de bosques soledosos. Dardos le cercan con cruel porfía, de la bolsa mensada que le apremia. De pronto en plena fuga detenido, se ve por el raudal del Amazeno, que hirviente rebasaba sus riberas tras rápido turbión. Pudiera nado cruzarlo su ardimiento, mas le ataja el amor de la niña y se estremece por su carga preciosa. Delibera, mira y remira, y por recurso último, este arbitrio de súbito le acude. Su lanza, arma terrible, que en la mano guerreadora blandía, un tronco entero, roble nudoso al fuego endurecido. Del asta, en la mitad ata la niña, envuelta en dos cortezas de alcornoque, con zozobrosa mano la asegura, y en la potente diestra al fin la mece, orando antes al cielo. Oh Salvadora, Virgen Latonía, de los bosques reina,
Un padre es quien te ofrece y te consagra por servidor a su hija. Esta arma es tuya, su arma primera, a la que asida vuela del enemigo huyendo, suplicante. Acéptala por tuya, cuando al riesgo voy a entregarla. Oh Diana de las auras, dice, echa tras el brazo, el asta vibra, la arroja, el río brama. Sus corrientes sobre el silbante leño leve cruza la pobre niña. En ese instante, por la jauría humana acorralado, se lanza al río y vencedor arranca del césped el lanzón, y en él la niña. El don quisiera trivia y que ella acepta. Ni murallas buscó, ni quiso techo su indomable aspereza. Por las cumbres solitarios vivió cual los pastores, y allí crió a su hija entre jarales en medio de la fosca, con la leche de una yegua salvaje, cuyas ubres entre los tiernos labios exprimía. En cuanto el piececito vacilante dio los pasos primeros, en su mano puso el padre un astil, y de los hombros arco y flechas colgó. No en su cabello se vio el cintillo de oro, ni en su talle la luenga bata. Es una piel de tigre la que cubre su busto desde el cuello. Ya su mano infantil venablos lanza, y en giro audaz voltea ya la onda que a la grulla estrimonía al blanco cisne derriba de la altura. Cuántas madres por las villas tirrenas no soñaron ganársela de nuera. Ansias inútiles, Diana le basta. Ella en sus armas goza, en su virginidad amor eterno, que en el alma cultiva sin mancilla. Ay, ¿por qué así mezclarse en esta lucha y en vano provocar a los troyanos? Hoy pudiera contarse entre mis ninfas como la predilecta de mi tropa. Mas ea, pues el sino ya la premia de unos hados acerbos, desde el cielo al lacio baja, oh ninfa, donde traban tan triste lucha con agüero infausto. Ármate ya, la flecha vengadora ten fuera del carcaj, porque quien quiera que aquel sagrado cuerpo herirse arriesgue, sea troyano o ítalo, no importa, me pagará ese crimen con su sangre. Yo misma luego, oculta en hueca nube, de la infeliz he de llevarme el cuerpo con sus armas intactas al sepulcro, donde en su suelo patrio al fin descanse. También quiero señalar una distinción que considero importante. Aunque Virgilio claramente utiliza la poesía homérica como modelo a seguir, algunos personajes importantes parecen provenir de otras fuentes. Este parece ser el caso de la diosa romana Venus, la cual, siendo identificada con la diosa griega Afrodita, a partir del siglo III a.C., parece tener a Hesíodo como punto de partida. En la Ilíada, Homero relata que Afrodita es la hija de la diosa Dione y el dios Zeus. No obstante, Virgilio parece atribuirle un origen más compatible con el de la teogonía de Hesíodo, donde Afrodita nace de la espuma y sangre mezcladas tras la castración de Urano a manos de Cronos. Posteriormente, el pintor renacentista Sandro Botticelli, quien fuera influenciado por Dante Alighieri, quien a su vez fuera influenciado por Ovidio, quien a su vez fuera influenciado por Virgilio, crearía una de las imágenes más icónicas de la diosa en su obra.
el nacimiento de Venus. La adopción de Hesíodo como fuente por encima de Homero remitiría a ser de Afrodita una deidad que precede a los dioses olímpicos por una generación, de considerársele hija de Urano y por ende hermana de Cronos, o en su identificación romana de Saturno. Dicha adopción puede aludir a un acto de resistencia en torno a la creciente asimilación de los dioses griegos. Después de todo, Venus no es nada más ni nada menos que la madre de Eneas, ancestro troyano del fundador de Roma y enemigo de los griegos. Y en el Caribe, la influencia de Homero y Virgilio percola en los autores caribeños. Homeros, de Derek Walcott, 1990, entra en una relación intertextual con la Ilíada de Homero, tomando el Caribe, particularmente su isla de origen, Santa Lucía o Saint Lucia, como escenario y punto de partida, sublevando la tradición homérica en el proceso. Al incorporar The Odyssey, a play, o la Odisea, un drama, vemos un paralelismo entre la cronología de la transición del mitos al logos, de la transición de la poesía épica al drama. En A Bend in the River, de V.S. Naipaul, vemos al autor cuestionar la legitimidad de la apropiación cultural del Imperio Romano, como punto de origen exclusivamente europeo, señalando las discontinuidades genealógicas desde una comparación de su personaje Salim y a las de Eneas. En A Bend in the River vemos continuas referencias a la figura de Odiseo y por ende a Eneas. En Puerto Rico, Luis Llorens Torres exalta en sus poemas Mare Nostrum y Velas Épicas el coraje de los héroes de la conquista del siglo XV y XVI, Cristóbal Colón, Juan Ponce de León, etc., como un Odiseo o Eneas invasor, como extranjeros colonizadores. Por otro lado, en Tuntún de Pasa y Grifería, particularmente en poemas como Canción del Mar y Aires Bucaneros, Luis Pález Matos alude a las imágenes marítimas del siglo XVII, a la imagen del pirata que se hace de su astucia para sobrellevar adversidades superiores, como lo son el tomar control de barcos imperiales que transportan botines saqueados de América, oro, plata y luego azúcar y otros productos extraídos para ser procesados. Luis Pález Matos nos provee estos escenarios desde la nostalgia, desde el in illo tempore en aquellos tiempos, desde la desconexión del puertorriqueño con el mar a raíz de la invasión de los Estados Unidos. Hablar de la influencia de Homero en la literatura occidental implica hablar de la influencia de Virgilio, siendo este su alumno más exitoso en el arte de componer poesía. A mi parecer, Odiseo y Eneas viajan en dos direcciones opuestas. Podemos ver en el viaje de Eneas dos destinos simultáneos. Por una parte, vemos al individuo que encarna un pueblo errante que se acoge a la empresa invasora, conquistadora, colonizadora. Vemos a un pueblo con la disposición de apropiarse de modo violento de tierras más allá de donde el sol se oculta, más allá de los pilares de Hércules, más allá del Atlántico. Al final del día, la Eneida es un proyecto propagandístico que busca justificar y promover la expansión imperial, penetrando los ríos defendidos por gran cantidad de pentesileas y camilas arahuacas,
que los invasores confunden con Amazonas. Por otra parte, y a diferencia de Odiseo en la Odisea, en la Eneida, Eneas queda permanentemente exiliado. El troyano no busca restaurar su patria y reincorporarse en ella, sino levantar una nueva patria en una tierra extraña. Eneas ha dejado su tierra en contra de su voluntad, dirigiéndose hacia tierras lejanas, con la imposibilidad de poder retornar, ya sea a raíz de la destrucción de su patria, literalmente, en el sentido exterior así, o figurativamente, internamente. Con el pasar de las generaciones, su identidad colectiva queda mutilada. Olvida de a poco su lengua, sus costumbres, y queda desterrado de sí mismo. Por estas razones, la Eneida nos es relevante aquí en el Caribe, para bien y para mal. La Lampíada es un poema épico que relata el origen de una constelación que yace más allá de lo que los ojos pueden ver. Tomando el ciclo épico troyano como punto de partida, él mismo narra las labores que un grupo de troyanos lleva a cabo para retomar el Paladio hurtado por Diomedes y llevarlo a Italia, donde el remanente del ejército troyano se enfrenta a los rútulos con el fin de fundar una nueva Troya. Entre los que se embarcan a Argos para retomar el Paladio, se destacan los corceles de Héctor, particularmente Lampo, quien siendo engañado por la diosa Hera, precipitó la ruina de Troya. La figura del caballo de Troya es central en la Lampíada, por ser el símbolo más icónico del conflicto troyano. La Ilíada no tarda en mencionar los mejores caballos en su catálogo de héroes. Sus epítetos hacen referencia constante a la cría, belleza y habilidad de los caballos para describir personas y ciudades. Estos son exaltados por su impacto en la guerra y son codiciados por los adversarios. Los dioses los dotan de voz. Estos auguran glorias y presagian ruinas. En el caso del caballo de Troya, a este se le suele asociar con el destino último, con el porvenir de la infiltración, saqueo y destrucción del pueblo troyano, con la maquinación estratégica del ejército invasor y la complicidad de los dioses olímpicos, con el ingenio y la astucia de un solo hombre. Tomando en cuenta dicha pluralidad de connotaciones, pretendo apropiarme del epíteto tan usado para describir a Héctor y con el cual culmina la Ilíada, domador de caballos. Busco domar la función simbólica del caballo de Troya y anunciarlo, no como un presagio de ruina, sino como un augurio de gloria que yace en el horizonte. Dicho símbolo es también la metáfora de mi intención, pues, como el caballo de Troya, pretendo infiltrarme en el ciclo épico troyano y desde ahí proponer una épica fundacional caribeña. La Lampíada no es una caribeñización de la obra de Homero, sino una homerificación del Caribe en la medida en que busco trazar una genealogía caribeña que tenga su origen en Troya. En este sentido, la Lampíada es una Eneida antillana, aun cuando la mayor parte de la trama se desarrolla en la región Egea. La misma está compuesta de 3.216 versos repartidos en 6 cantos, donde cada verso encarna una primavera pasada y cuya acumulación desemboca en los tiempos de la guerra de Troya, de aceptarse los hallazgos de Heinrich Schliemann de la Troya arqueológica, particularmente la capa 7A como la Troya homérica. Me di a la tarea de forjar una narrativa que reflejara los elementos y las figuras retóricas que caracterizan la épica homérica.
Según los estudios sobre la poesía épica y la tradición oral que Milman Parry y Albert Lord llevaron a cabo en el siglo XX, estos incluyen invocaciones, epítetos, el uso de fórmulas o grupo de versos repetidos, catálogo de héroes, escenas de combate, discursos de linajes, conflictos entre dioses y peregrinaciones a reinos divinos. La selección de personajes requirió un escrutinio monumental, ya que casi todos los troyanos mueren durante la guerra y los que no acompañan a Eneas a Italia. Son pocos aquella cuya suerte se desconoce. Por otro lado, una reducida fracción de los personajes son de mi autoría, mientras que otros pocos son figuras helenificadas tomadas de otras mitologías que conforman el imaginario caribeño. Vivir en la era de la informática fue extraordinariamente útil para llevar esta empresa a cabo. La acentuación y el deletreo de los nombres de los personajes resulta un tanto problemático en la medida en que existen varios modos de hacerlo. Como referencia principal, utilizo la Ilíada de Homero del editorial de la Universidad de Puerto Rico, mi alma mater, como modelo a seguir. La misma está basada en la tradición en prosa de Luis Segalá, 1908, con edición e índices de Guillermo Thiele, 1956, profesor de la Universidad de Buenos Aires. No obstante, así como lo hacen Homero y Virgilio, en ocasiones utilizo varios nombres para denotar un personaje. Esta práctica me permite no solo aludir a otras formas de deletrear y pronunciar los nombres y epítetos de dicho personaje, sino que también me brinda mayor flexibilidad en la composición del verso. Con el fin de destacar y esclarecer la rigurosidad con que mi relato y el archivo mitológico greco-romano convergen, compuse un índice de nombres y lugares que sirva de mapa al navegar las aguas de la Lampiada. Este se encuentra al final de la obra. Para concluir, quiero aludir a aquello que me motiva a llevar a cabo esta empresa literaria. La Lampíada es la culminación de mi gran obsesión con la Ilíada, una pasión torcida que tiene su origen en mi difunto padre. Es el producto de toda una vida viendo a Homero en todas partes y por tener una madre que siempre ha fomentado la creatividad en mí. Es un esfuerzo por dominar aquello que mitifico, por llenar las sandalias del Héctor homérico. Es mi modo de retar a Virgilio a un combate singular, a intercambiar botes y estocadas con la Eneida. Componer este poema me ha tomado alrededor de 9 años. Durante este tiempo, Puerto Rico ha vivido la imposición de una junta colonial de control fiscal, la implementación de medidas opresivas de austeridad, el paso de 3 huracanes devastadores, la proliferación del saqueo sistémico de sus recursos, el sabotaje financiero y administrativo de sus instituciones públicas, las consecuencias de la corrupción de su clase política, las burlas de sus más altos funcionarios, una serie prolongada de eventos sísmicos de alta intensidad y, como si fuera poco, un estado de cuarentena civil como consecuencia de una pandemia global. Me refugio en la esperanza de que estos pesares funjan como el catalítico de la indignación de un pueblo que va levantando su voz y que de a poco vaya causando rupturas en las estructuras de poder que no tengan precedente. Mi obra, entre otras cosas, busca anunciar este periodo tan turbulento y único en nuestra historia como un gran principio. La Lampíada es una empresa honesta, ambiciosa, política, rigurosa y ojalá estéticamente apreciable. Sobre todas las cosas, es un proyecto de amor, una Eneida antillana para honrar a mi padre, aquel que me dio el nombre. A continuación, y dependiendo de cómo estamos de tiempo, ¿sí?
Ok. Les leeré una selección del primer canto de mi obra, La Lampíada, en la tradición de los personajes mitológicos como lo son Pentesilea y Camila. Himno a Pelealea. Cántame ahora, Calíope, musa de espléndidos dones. Canta de aquella amazona que un cruel mirmidón ultrajara, y de la tierna criatura que el cuerpo insepulto gestara. Luego que Pentesilea el llamado ante Troya aceptara, y con las armas de Artemis al hijo de Tetis retara. Acometíanse pues con el bronce los dos combatientes, antes que Aquiles clavara su pica en el pecho de aquella. Pentesilea, no obstante, aunque fuera mortal la sajada, desencajó de un intento el venablo que en ella calaba. Grita y despide la lanza que vuela veloz y vibrante. Es rechazada la punta que en vano no fue despedida, ya que silbante y fugaz encontró nueva marca enemiga. Cae abatida la audaz amazona y sus armas resuenan. Pelida Aquiles, ¿te mueve el cadáver de Pentesilea? ¿Cómo contemplas lascivo su quieta y manchada figura? Ese torcido vigor que se mueve en tu pecho es profano. ¿Qué perversión corrompió tu prudencia al morarla ya muerta? El asertivo Tersites observa discreto tu crimen. Ve cómo arrastras del negro cabello a la audaz amazona. Mas cuando aquel te confronta y con grito fragoso te acusa, hundes tu espada en su vientre y con fuerza retuerces la hoja. ¿No fue Tersites aquel quien, tomando tu causa por justa, díjole al rey de los reyes las cosas que todos pensaban? Mas Odiseo, insular sometido, atinóle un gran golpe para que aquel respetara el mandato del cetro de Atreo y prevenir de este modo el inicio de alguna revuelta. Guárdate el día en que atraigas la furia de un Dios poderoso, cuando Alejandro te quite la vida en las puertas eseas, tras conducir su saeta a tu Tarso el que hiere de lejos. Otros los hados que a Pentesilea ya muerta esperaban, aunque su espectro por Hades llevado bajara a su reino, 9 serían las lunas completas que el cielo cruzaron, mientras Artemis veló por el vientre de aquella insepulta. Intervinieron 3 diosas durante el indómito parto. Estas sembraron en esa criatura absoluta discordia. Palas le dio valentía, potencia y arrojo a su pecho. Hera le dio su carácter celoso y el don maquinante. Cipris dotóla de torva belleza y afán lujurioso. Oh Pelealea, mi pélida bella, amazona funesta, de tu argentada fusión son las armas que blanden mis manos. Qué mezcolanza de espléndidos dones aquellas le infunden. Todos los hombres son presa del puño tirano que aprieta. Dictatorial cuán sutil la manera en que al yugo somete. Tuerce la rabia en el débil y al fuerte rechaza, insolente. Cuán suspicaz y arrogante el talante que fija su juicio, mas sin embargo es invicta y merece su canto en los tiempos. Luego del parto la hija de Leto cuidó de la niña. Hacia las cumbres del Volsca arrojaba su carga preciada, acurrucada entre blandas cortezas y atada a una lanza. Métabo, aquel que evitó su captura en el reino priverno, junto a su hija Camila vivía en las cumbres esquivas. Iba tras presas, salvaje por senda difícil y espesa, cuando un venablo lanzado de lejos clavóse en un árbol. Tierna criatura colgaba del asta a mitad de su tramo. Métabo, el áspero padre, entendió que debía adoptarla, ya que 14 veranos habían pasado en la tierra, desde que fue su Camila salvada del turbio Amaceno. Abandonaron los 3 las alturas esquivas del Volsca
y se asentaron por hondas canteras dejadas al bosque, donde Camila a mi pélida bella diestró con dureza en la matanza de hombres y en artificiosos esquemas. A provocar a los teucros partía la Virgen Camila, cuando enteróse que aquellos plagaban las tierras latinas. Un escuadrón de amazonas siguióle de cerca al encuentro. Fuese tras ella mi audaz Pelealea de modo discreto, ya que a sus 7 veranos de vida impedíalo el padre. Pronto Camila arribó con sus tropas y unióse al tumulto. Mientras troyanos y rútulos intercambiaban matanzas, dardo que Arrunte lanzara clavóse profundo en Camila, encasquetándose aquel por debajo del seno desnudo. Hacia las sombras su vida se fuga, gimiendo inconforme. Enardecida Artemisa mi pélida bella utiliza para vengar la matanza de aquella su tierna amazona. Flecha silbante despide la niña y Arrunte derriba. Mata además a Cloreo y le quita del cuerpo las armas para entregarlas al áspero padre en ausencia de aquella. Cuando mi audaz Pelealea regresa a las hondas canteras, desconsolado el padrastro se aleja y se arroja al vacío, ya que no quiere vivir sin su hija Camila a su lado. Presa de perros fue Métabo, ya que faltó quien lo viera. Como no fue celebrado su justo ritual funerario, va recorriendo la tierra incorpóreo, abrigando a los padres, cuando lamentan la trágica suerte de un hijo querido. Abandonada a los hados, mi pélida bella se aflige. Tetis, movida, se acerca y le ajusta sandalias aladas, esas que dieron a Aquiles el paso ligero en la guerra, para que así Pelealea surcara su suerte los cielos. Muchas gracias. Bueno, sí. Ahora se abre el espacio para dudas y preguntas. Si alguien quiere hacer alguna, favor de venir acá por el micrófono. ¿No? Yo tengo alguna apuntada. Ok, tú mencionaste algunas de las motivaciones personales y políticas, pero me gustaría que me hablaras más sobre las motivaciones estéticas, porque se nota que hay un rigor formal al que no abandonas. Por ejemplo, hubo tentación a abandonar esa adaptación del hexámetro dactílico, ya que se ve que es algo bastante riguroso en cuanto a la poesía, a la forma poética per se, y que al final del día es muy importante dentro de todo. Esa sería la primera pregunta. Bueno, como mencioné, este es un poema que me ha tomado alrededor de 9 años. Empecé a componerlo en el otoño del 2014. Y todo empezó como había una competencia literaria, la cual perdí, o sea, rotundamente. Pero de ahí empecé a componer este relato en prosa. Y culminé el relato en el año bastante temprano, en el 2015. Y en algún momento dado entre el 2015 y el 2016 decidí transcribirlo a ser un poema en verso libre. En el 2017, tras el paso de María, cuando, pues, ¿qué se puede decir? Puerto Rico estaba completamente devastado. Muchas personas lo perdieron todo, perdieron toda su propiedad, perdieron sus familiares, y nada,
Para mí, algo que a mí me mantuvo sano, mentalmente hablando, fue decidir que el poema en verso libre no era suficiente. Ya había sido bastante riguroso en términos de contenido y quería también que esa rigurosidad se reflejara en la forma. Homero, o más bien la Ilíada y la Odisea, ambas obras están compuestas en hexámetro dactílico. La Eneida está compuesta en hexámetro dactílico. Hay una gran limitación con el hexámetro dactílico porque tanto el latín como el griego, en ambas lenguas existe un contraste que se puede hacer entre vocales largas y cortas. En español ese no es el caso. O sea, un hexámetro dactílico consiste de 6 pies, de 3 elementos cada uno, con excepción del último pie, que llevan 2 elementos solamente. 5 por 3, 15, más 2, 17. Uno por analogía puede relacionar las vocales largas y las vocales cortas con las sílabas fuertes y las sílabas débiles. Y nada, el hexámetro dactílico, que resultaría en castellano, sería un verso de 17 sílabas en un patrón: largo, corto, corto, 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 y largo, corto o largo, largo. Un ejemplo: fui yo arrastrado por cruel, sanguinario y divinos corceles. Eso es un hexámetro dactílico en español. El hexámetro dactílico en español ya se ha utilizado. Particularmente Rubén Darío, el poeta nicaragüense, si no me equivoco, poeta, el padre de la poesía moderna, en castellano, ya lo había utilizado. El problema o la complicación resulta cuando uno aplica las reglas de sinalefas, de diéresis y de sinéresis. Y en la medida que quería ser riguroso con el hexámetro dactílico, yo personalmente identifiqué 9 reglas, una por cada musa, de hecho, para ser consistente a lo largo de todo el poema y a la misma vez intentar que el ritmo puertorriqueño de mi español se viera reflejado. En un momento dado, luego de los meses sin luz, tras el huracán María, pude completar la transcripción en varios meses. No obstante, seguían habiendo problemas referentes a algo que se conoce como el encabalgamiento, que es cuando un verso percola prosaicamente de un verso a otro. Y pues nuevamente volví a editar esa edición, valga la redundancia, y logré, a mi entender, que cada verso fuera una unidad tanto de significado como de forma. Y pues a partir del 2018 hasta el día de hoy, 6 años después, he seguido modificando los versos. También he estado utilizando, me percaté que utilizar pronombres enclíticos facilita la composición del hexámetro dactílico, en la medida que los versos en hexámetro dactílico
si vamos a hacer por analogía la comparación con sílabas fuertes y débiles, siempre empiezan como fuertes. En español es un poco difícil por los artículos que empiezan como sílabas débiles. Son los pronombres enclíticos, un ejemplo sería a ver, ¿qué puedo utilizar como ejemplo? Nada, en vez de decir le dijo, sería poner el pronombre al final del verbo, díjole. Y aunque eso es la utilización de los pronombres enclíticos, se puede ver como algo arcaico. De entrada podemos ver en Homero que el griego que él utilizaba, el jónico, no era el griego popular que se utilizaba. No es casualidad que a este periodo se le conoce como el periodo arcaico. Y pues en esa interpretación del hexámetro dactílico, pues quería que eso también estuviera reflejado en mi poema. Bien, eso a mí me parece que es algo que se piensa en el arte muy profundamente. Muchas veces, especialmente hoy día, varios artistas se están yendo más por el concepto y dejan la forma a un lado, mientras históricamente ha sido una constante la preocupación por la forma. Y se nota que en esta obra ha sido, aunque bien pudiste haber escogido un verso libre y pues una forma arbitraria, por así decirlo, te adheriste a eso. Me parece que es algo bastante curioso y encomiable también. Ok, la otra pregunta que tenía era sobre las manifestaciones de Eros y Tánatos, porque tenemos la original, ¿no?, que tiene que ver con Pentesilea y Aquiles, que como que se transmite a Pelealea. Pero ¿tienes otras ahí que puedas identificar dentro de la obra? Dentro de la obra, sí, hay varios personajes que se podría decir que son de mi autoría, pero que también están relacionados a experiencias de vida. No únicamente Pelealea, también podemos hablar de quien eventualmente termina siendo el vínculo entre Troya y el Caribe, o Batea. También una musa de mi autoría que también está basado en experiencias personales, Yaélope, es otro personaje que utilizo y donde se reflejan esas tensiones tal vez simultáneas que se expresan en el eros, la pulsión de la vida o la tendencia a la vida, y el tánatos, la pulsión o tendencia a la muerte, que básicamente vienen siendo las dos caras de la misma moneda, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. No, era para ver si también estaba plagado en términos conceptuales. Habían ecos, otros ecos por ahí, ¿no? Los hay. Que quede claro. Está bien. Bueno, ¿hay dudas o preguntas? ¿Alguna otra? ¿No? Pues aquí concluye esta conferencia. Muchas gracias por venir y muchas gracias al profesor Muchas gracias. Héctor Mercado.